Dios les bendiga, queridos hermanos. Reciban un cordial saludo en el nombre de Cristo Jesús. Es una bendición muy grande de parte de nuestro Dios poder llegar hasta la intimidad de sus hogares a través de la palabra del Señor. Queremos enviarle un caluroso saludo a nuestros hermanos de las diferentes congregaciones, como lo es la Iglesia del Camino en Apopa, la Iglesia del Camino en Mexicanos y nuestra filial Tabernáculo Familiar de Adoración en Arboledas. Así que un saludo para todos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el primer libro de Samuel, capítulo número 30. Vamos a estar leyendo en el versículo número 6. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Padre que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos, te damos las gracias, Señor, por esta gran oportunidad que nos das de poder bendecir a tus hijos por medio de la palabra del Señor. Confesamos que tú eres nuestro Dios, nosotros tus hijos, declaramos que tu palabra es buena semilla y nosotros somos buena tierra. Por favor, bendícenos mientras tu palabra se predique, el enfermo se sane, el caído se levante y el débil se fortalezca para la gloria de tu nombre. Espíritu Santo, tome el control de nuestras vidas y bendícenos conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, el tema que vamos a estar desarrollando con la ayuda del Señor es cómo vencer una crisis. Ese es el tema que vamos a desarrollar. A cada uno de nosotros, digo a la mayoría, se nos ha enseñado durante mucho tiempo cómo enfrentar una crisis, cómo pasar una crisis. Pero en esta oportunidad Dios nos va a enseñar cómo vencer. La Escritura habla en los Evangelios acerca de dos hombres que ambos, dice la Biblia, que edificaron una casa. Uno la edificó sobre la arena y otro la edificó sobre la roca. Ambas casas enfrentaron una crisis. Ambas, dice la Biblia, que el río dio con ímpetu contra esas casas. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que aquella que fue fundada sobre la arena dice que cayó y fue grande su ruina. Sin embargo, la otra casa dice la Biblia que no sufrió ningún daño y ni siquiera pudo moverse. Entonces, de nada sirve que nosotros enfrentemos una crisis y vamos a terminar caídos, o vamos a terminar destruidos, o vamos a terminar en una grande ruina. El hecho de hablar de crisis significa aprender con la ayuda de Dios cómo vencer esa crisis. Así de que voy a leer algunos versículos en el capítulo número 30 del primer libro de Samuel, y ahí vamos a hacer las aplicaciones de 3 pasos cómo nosotros los hijos de Dios podemos vencer una crisis. Lo primero lo encontramos en el versículo número 6. Dice la Biblia, el contexto de este pasaje, que el rey Saúl estaba dominando todo el pueblo de Israel y estaba persiguiendo a David. Eran tiempos difíciles para David porque después de haber estado aliado con Saúl terminó siendo perseguido por celos y por todo lo que nosotros conocemos según la palabra del Señor. David siente la necesidad de irse con los filisteos. Creo que desde mi punto de vista fue un error. Nosotros los hijos de Dios, cuando la situación se pone difícil, bajo ninguna circunstancia debemos de aliarnos con nuestros enemigos. Siempre debemos de buscar primeramente el respaldo de nuestro Dios y ayuda con la gente que ama y le sirve a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Dice que los filisteos salían a la guerra y pues al ver a David, dice la Biblia que ellos desconfiaron de él y él no pudo salir con ellos.
y él se vio en la obligación de regresar a la ciudad donde él estaba viviendo con sus hombres y su familia. La ciudad se llamaba Siclag. El asunto es que al regresar dice la escritura de que ya habían llegado unos merodeadores, y dice la Biblia ahí del versículo 1 al versículo número 5 de que habían saqueado, habían quemado y habían prácticamente secuestrado a las familias de ellos, incluyendo sus mujeres y sus hijos. Pues en el versículo número 6 dice que al ver tal cuadro, tal situación, tal crisis, dice que David se angustió mucho, dice, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Lo primero que nosotros, amados, debemos de hacer para vencer una crisis, número 1, nunca pierdas el control. Jamás, pase lo que pase. La gente inmadura, siempre que entra en una situación difícil, lo primero que hacen es buscar un culpable. Debemos de entender que hay situaciones que Dios las va a permitir porque Él quiere probar nuestro corazón. Él quiere saber si realmente nosotros le amamos a Él, quiere moldear tu carácter, quiere subir tu nivel espiritual de menor a mayor. Entonces, el hecho de que tú seas hijo de Dios, hija de Dios, no quiere decir que no te pueden pasar cosas desagradables. La Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, habla de los sufrimientos que tuvieron los hombres de Dios, y no estamos haciendo un llamado al sufrimiento, sino que solamente estamos dando la manera como nosotros, en base a las herramientas bíblicas, podemos vencer una crisis. Entonces, lo primero que hace esta gente es buscar un culpable. Yo creo que es algo irresponsable, es algo inmaduro de parte de un hijo de Dios, que cuando una situación se complica, buscar un culpable. Yo pienso que lo correcto sería buscar la ayuda de Dios y la manera cómo salir adelante de ese problema. Lo segundo que hacen la gente en momentos de crisis, pierden el control y siempre buscan a quién atacar. Dice el pasaje de que gente merodeadores habían atacado la ciudad y habían quemado todo y se habían llevado a las familias de ellos, pero el que menos tenía que ver en eso, el que menos responsabilidad tenía, era el rey David. Sin embargo, la gente inmadura dice de que lloraron hasta quedarse sin fuerzas y comenzaron a buscar un culpable, y el culpable que buscaron fue el rey David, y él era el líder de ellos, era el caudillo, el que libraba las batallas, el que siempre daba la cara. Sin embargo, pues terminaron buscando un culpable y terminaron culpándolo a él, lo cual bajo ningún punto de vista es correcto hacerlo. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Nunca pierdas el control. La gente inmadura en momentos de crisis pierden el control y dejan de ser confiables. Si tú quieres conocer si alguien verdaderamente es confiable, lo vas a notar en los momentos de crisis. Cualquiera es confiable cuando todo está bien, cuando todo está en bonanza, cuando hay abundancia, cuando hay salud, cuando hay bendición. Pero el verdadero hijo de Dios demuestra que se puede confiar en Él en los momentos difíciles. Por lo tanto, si tú ahora mismo estás pasando una situación difícil, demuéstrale primeramente a tu Dios, a tu familia, a tus hermanos en Cristo, que tú eres una persona en la cual podemos confiar, y no pierdas el control bajo ninguna circunstancia. La gente inmadura en los momentos de crisis se llenan de amargura. Dice acá en el versículo número 6 de que todos estaban en amargura de alma. Debes de tener un gran cuidado en los momentos de crisis, de que tus emociones no se contaminen con odio, con resentimiento, con amargura. Entonces todas estas cosas suceden con la gente que pierde el control. Pero hay una manera bíblica, y lo encontramos en el final del versículo número 6, que dice que quisieron apedrear a David, que estaban en amargura de alma, que estaban buscando un responsable de la situación y buscaron a la persona menos indicada, que era el rey David.
Sin embargo dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué significa eso? De que en medio de los problemas, en medio de las angustias, de las tribulaciones, debemos de buscar refugio en nuestro Dios. Todo mundo entró en confusión, todo mundo se descontroló. Sin embargo, el rey David nos da una gran lección que debemos de adoptar cada uno de nosotros, como lo dice en el versículo número 6. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Así que eso es lo primero que tú y yo debemos de hacer, no solamente para enfrentar ni para pasar una crisis, sino para vencerla con la ayuda del Señor. Luego, vamos a leer en el versículo número 7, dice así. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y Jehová le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Lo segundo que debemos de hacer para vencer una crisis es consultar a Dios. Nunca cometamos el error de tomar decisiones arrebatadas. Ese es uno de los problemas más grandes que tenemos los hijos de Dios, que cuando se nos vienen los problemas siempre actuamos visceralmente, no pensamos las consecuencias de nuestras acciones. Ahora, pensemos en el carácter del rey David. Dice la Biblia que este era un hombre primeramente conforme al corazón de Jehová. Segundo, dice la escritura que este era un hombre valiente, un hombre vigoroso, un hombre guerrero. Esto nos indica que él tenía una gran experiencia militar. La Biblia dice que había matado osos, había derrotado ejércitos, había matado al gigante de Gat, al paladín, a Goliat. Es decir, un hombre con una gran experiencia militar. Pero él no se deja ir por sus impulsos. A veces nosotros cuando entramos en una crisis, siempre vamos a buscar a un amigo, a un compadre, siempre buscamos en los medios humanos, y no debería de ser así. Si nosotros queremos verdaderamente salir victoriosos, vencer la crisis, número 2, debemos de consultar con nuestro Dios. Ahora, dice que ahí estaba Abiatar, era el sacerdote. La Biblia dice que ellos usaban en el pectoral las dos piedrecillas, que era el Urín y el Tumín, y era el medio, ¿verdad?, donde los reyes podían consultar a Dios. Esos eran los métodos, y David comprendía perfectamente estos métodos, y él dice que le habló a Abiatar que se acercara para poder consultar a Jehová. Y él le pregunta, Señor, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? ¿Los entregarás en mi mano? Y Dios le contestó. ¿Por qué muchas veces Dios en medio de las tribulaciones no nos contesta? Primero, porque no le consultamos. A veces nosotros tenemos problemas familiares, problemas de pareja, y todo lo solucionamos con una actitud machista. Yo me voy de la casa. Los hijos no quieren sujetarse a la disciplina de sus padres, pues dicen, pues me voy para donde mi amigo, pues me voy a la calle. Pero esas acciones tarde o temprano nos llevan al fracaso, nos llevan a lamentarnos y a pagar consecuencias desagradables en cada una de nuestras vidas. Entonces viene el rey David y él hace lo correcto, lo que debemos hacer tú y yo, y él consulta y Dios le responde. Una vez que tú has consultado, Dios está preparado para darte una respuesta, y cuando tú te mueves en la voluntad de Dios, como lo hizo David en este pasaje bíblico, déjame decirte que solamente está que esperemos la victoria en el nombre de Jesús. Dice que él comenzó a perseguir a los merodeadores. Iban aproximadamente unos 600 hombres con él. 200 dice que se cansaron, no pudieron continuar, pero el resto siguió. En ese momento, aunque 200 se hayan quedado atrás, Dios iba con David.
Probablemente en medio de la crisis va a haber gente que te va a dar la espalda. Tus amistades te pueden dar la espalda. La gente en la que tú, entre comillas, tenías confianza, te pueden dar la espalda. Pero cuando tú le has consultado a Dios y Él te ha dado las direcciones correctas, déjeme decirte que es imposible que falles. ¿Por qué? Porque te estás moviendo en el tiempo de Dios y en la voluntad de Dios. Todo lo que se hace en los tiempos de Dios y bajo los designios de Dios lleva un 100% de tener éxito en el nombre de Jesús. Entonces, finalmente, dice la Escritura que alcanzó al ejército de merodeadores, los encontró relajados, comiendo, dice que estaban y cayó sobre ellos y los atacó en el nombre del Señor. Y me llama mucho la atención esto, amados, y es el hecho de que Dios se glorifica. Yo le aseguro de que el ejército con el cual se enfrentó el rey David era más numeroso que el que él llevaba, pero ¿cuál fue la diferencia? Que Dios iba con él. Probablemente tú puedas decir, pero es que yo casi no tengo los medios, casi no tengo gente, pero déjame decirte que tú y tu Dios hacen mayoría. Dios y cada uno de nosotros hacemos mayoría. Si Dios va con nosotros, nosotros llevamos la victoria asegurada en el nombre de Jesús. Ahora, luego pasamos a lo tercero. Lo tercero. Dice acá en el versículo número 26, finalmente pues David ya alcanzó a los merodeadores, ya los derrotó porque Dios va con él. Pero en el versículo 26 ya la victoria está. Déjame decirte que muchas veces cuando nosotros estamos en la tribulación nos volvemos bien sensibles, bien espirituales. Cuando estamos en crisis queremos orar, queremos servirle a Dios, queremos ser fieles a Dios. Pero lo tercero que es muy importante es, número 3, cuando Dios nos ha dado la victoria a cada uno de nosotros, debemos demostrar gratitud. Tú y yo debemos de ser agradecidos. ¿Por qué? Porque primero entender esto, que la fuente de tu victoria y de mi victoria número 1 es nuestro Dios. Tú no puedes tener victoria si no viene de parte de Dios. La Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Ahora, Él ya tiene la victoria. Él, dice la Escritura, que ha recuperado a su familia, la familia de sus hombres. Dice que recuperó los bienes que se habían llevado, que le habían robado. Y finalmente también dice que tomó del botín de los enemigos. Es decir, que él no solamente llevó lo que era de él, sino que Dios le entregó más aún. Pero me llama poderosamente la atención el versículo 26, si quiero que lo leamos. Y dice acá en el versículo 26, dice, cuando David llegó a Ziklag, dice, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Tercero, cuando tengamos la victoria, seamos agradecidos con Dios. Dice acá el versículo 26 que David tomó un presente, un regalo. Entonces, número 1, debemos de ser agradecidos con Dios. Ahorita todo mundo está en crisis, todos los países están en crisis, la iglesia está siendo amenazada con una crisis, pero déjame decirte que Dios nos da las herramientas para poder vencer en el nombre de Jesús. Ahora, cuando esta situación pase, seamos agradecidos. Hónrale a Él, sírvele a Él, porque tú no puedes tener victoria si no viene de parte de Él. Y número 2, en medio de la crisis, Dios siempre va a poner personas. Dios va a poner, si quieres llamarle ángeles, Él va a poner personas en tu camino que te van a ayudar. Que cuando tú no tienes que comer, esa gente te va a dar de comer. Que cuando tú has tropezado, Dios pone esa gente para que no te critiquen, sino que te ayudan a levantarte. Entonces nunca te olvides de toda la gente que te ayudó cuando estuviste en medio de la crisis. Dice que el rey David primeramente le dio gracias a su Dios y luego dice que como muestra de agradecimiento tomó del botín y le llevó a sus amigos. Dice que
por las diferentes ciudades donde él había pasado con sus hombres. Acá menciona algunas ciudades en el versículo 27, en el Negev, en Jatir, en Simot, en Estemoa, en Betel, y el versículo 31 dice, en Hebrón, y todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Es decir, cuando Dios nos ha dado la victoria, mostremos gratitud. La gratitud es un elemento importante en la vida cristiana. La gratitud es algo que complace el corazón de Dios. La gratitud, si tú muestras gratitud, eso te puede abrir muchas puertas de bendición. Eso te abre puertas, eso te abre caminos. Pero si tú no eres agradecido, déjame decirte que el mismo Dios te va a cerrar las puertas de bendición. Entonces, 3 cosas. Número 1, nunca perdamos el control. Número 2, siempre pidamos la dirección a nuestro Dios en medio de la crisis. Y número 3, una vez que hemos sido guiados por Dios, nos hemos movido en el propósito de Dios, ya Dios nos dio la victoria, seamos agradecidos, amados hermanos. Así que yo quiero animarte con esta palabra, amado hermano, donde quiera que tú te encuentres. No sé cuál es tu situación, pero déjame decirte que nadie lo está pasando fácil. Pero yo te he traído esta palabra en el nombre de Jesús para que tú te fortalezcas, para que tú te llenes de fe y que tú y yo podamos entender que no estamos solos y que Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo fiel a su palabra y Él no nos ha desamparado. Así que con esta palabra he querido bendecir tu vida. Yo voy a hacer una oración para que Dios pueda respaldarte, para que Dios pueda fortalecerte en medio de cualquier situación que tú estés pasando. Oramos al Señor y con esto vamos a quedar despedidos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Donde quiera que estén tus hijos, Padre Celestial, yo les bendigo de una manera especial y sobrenatural. Padre, no sé cuál es la situación, cuál es la tribulación, cuál es la crisis, Padre, pero ahora declaramos, Padre, por medio de tu palabra, que estamos fundados sobre la roca que es Cristo Jesús. Padre, y aunque el río y los vientos y las tempestades den con ímpetu con nuestra casa, Padre, no nos moverá, no caeremos, Padre, no tendremos ruina en nuestra vida, porque hemos confiado en ti, Señor. Así como lo hizo tu siervo, el rey David, en ese momento, Padre, en esta palabra, así nosotros confiamos en ti, Padre, y nos queremos esforzar por no perder el control, Padre, por confiar y pedirte dirección a ti, Padre, y por ser agradecidos cuando nos hayas dado la victoria. Muchísimas gracias, Señor. Yo te pido que esta palabra pueda bendecir a todos tus hijos, Padre, a través de los diferentes medios que va a ser escuchada y vista, Señor. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos. Les saludó el pastor Enrique Barraza. Hasta pronto.